El universo observable está lleno de movimiento, pero no es un movimiento caótico y aleatorio. A través de todas las escalas, desde los planetas que giran sobre sus ejes hasta las vastas galaxias espirales que trazan arcos majestuosos a través de millones de años luz, un patrón domina: el giro. Los mundos rotan, las estrellas rotan, las galaxias rotan, los cúmulos de galaxias rotan. ¿Es esta danza universal una simple coincidencia? ¿O hay una razón fundamental, una ley subyacente que obliga a la materia a participar en esta coreografía cósmica incesante? La respuesta es que no es una coincidencia en absoluto. Es una consecuencia inevitable de una de las leyes más fundamentales y elegantes de la física, la conservación del momento angular. Este principio, aunque suena abstracto, se manifiesta de forma intuitiva en la vida cotidiana. El ejemplo más clásico es el de una patinadora sobre hielo. Cuando una patinadora está girando con los brazos extendidos, gira a una cierta velocidad. Si de repente encoge los brazos, acercando la masa a su eje de rotación, su velocidad de giro aumenta drásticamente, a veces de forma espectacular. No ha aplicado ninguna fuerza externa para acelerar, simplemente ha cambiado la distribución de su masa. Al hacerlo, su momento angular, una medida de su cantidad de giro, debe permanecer constante. Si la distribución de la masa se reduce, brazos encogidos, la velocidad de giro debe aumentar para compensar. El universo hace exactamente lo mismo, pero a una escala cósmica inimaginable. Las vastas nubes de gas y polvo de las que se formaron las galaxias, las estrellas y los planetas no comenzaron en un estado de quietud perfecta. Tenían movimientos internos minúsculos, ligeras asimetrías y un giro inicial casi imperceptible. Cuando la fuerza de la gravedad comenzó a actuar, atrayendo estas nubes difusas hacia adentro, el proceso fue análogo al de la patinadora encogiendo sus brazos. A medida que la nube se contraía, su tamaño disminuía. Para conservar su momento angular inicial, su velocidad de rotación tenía que aumentar. Cuanto más se contraía, más rápido giraba. Este proceso, repetido a lo largo de miles de millones de años y en todas las escalas, es la razón por la que el giro es una característica omnipresente del cosmos. No es algo que se añada, es una propiedad fundamental que se conserva y se amplifica a medida que la estructura se forma. Antes de explorar cómo esta ley física simple da forma a todo, desde la rotación de la Tierra hasta la espiral de la Vía Láctea, hacemos una pausa serena. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo te unes a esta exploración. Deja un comentario indicando tu ciudad o país. Y si encuentras valor en este viaje a través de las leyes fundamentales del cosmos, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de los misterios que están por revelarse. Para comprender verdaderamente cómo esta única ley, la conservación del momento angular, dicta la danza universal, debemos retroceder hasta el principio. Debemos viajar a la infancia del cosmos, a la época en que el universo no estaba lleno de estrellas y galaxias, sino de vastas y tenues nubes de gas primordial. Es en la naturaleza de estas nubes primordiales donde se encuentra la semilla del giro que hoy observamos en todas partes. La conservación del momento angular explica cómo un objeto que se contrae, como una nube de gas, aumenta su velocidad de giro. Pero esta ley solo conserva el giro, no lo crea de la nada. Para que el proceso de aceleración por contracción funcione, debe haber existido una semilla inicial de rotación, por muy pequeña que fuera. Esto lleva a una pregunta fundamental sobre el origen. ¿De dónde provino el primer giro? ¿Estaban las nubes primordiales que llenaban el universo primitivo ya girando? La respuesta es que el universo no nació en un estado de quietud perfecta. El concepto de una nube de gas perfectamente inmóvil, sin ningún movimiento interno o rotación neta, es una idealización matemática, no una realidad física. En el universo real, la quietud absoluta es prácticamente imposible de alcanzar. Consideremos el estado del cosmos poco después del Big Bang, una vez que el universo se había enfriado lo suficiente como para que se formaran los primeros átomos neutros, principalmente hidrógeno y helio. En este punto, el universo no era una distribución perfectamente lisa de materia.
era casi uniforme, pero no del todo. El fondo cósmico de microondas, la primera luz liberada, nos muestra que existían fluctuaciones de densidad minúsculas, variaciones del orden de una parte en 100.000. Estas eran las semillas cuánticas, estiradas a proporciones cosmológicas por la inflación, que eventualmente crecerían para formar galaxias. Estas ligeras diferencias de densidad significaban que la materia no estaba distribuida de manera perfectamente homogénea. Había regiones que eran infinitesimalmente más densas que otras, y en un universo lleno de gas, incluso estas pequeñas diferencias son suficientes para inducir movimiento. Primero estaban los movimientos térmicos aleatorios. Las partículas de gas en cualquier nube, por muy fría que sea, nunca están completamente quietas. Poseen energía térmica, lo que significa que se mueven constantemente en direcciones aleatorias, chocando entre sí. En una nube vasta e irregular, estos movimientos aleatorios no se cancelan perfectamente. La suma de todos estos pequeños empujones y tirones puede dar como resultado un ligero movimiento neto, una deriva o un giro residual en alguna parte de la nube. Piensen en las motas de polvo visibles en un rayo de sol. No están quietas, sino que se mueven y giran erráticamente debido a las corrientes de aire invisibles y las colisiones moleculares. Las nubes de gas primordiales experimentaban un fenómeno similar a escala cósmica. Segundo, estaba la turbulencia. El universo primitivo no era un entorno tranquilo. La propia expansión del espacio, las ondas de choque remanentes del Big Bang y las interacciones gravitacionales entre las regiones de densidad fluctuante habrían creado corrientes y remolinos en el gas primordial. La turbulencia es por naturaleza un generador de rotación. Piensen en el agua que fluye por un río. Incluso en una corriente aparentemente recta, se forman pequeños remolinos y vórtices. En las vastas escalas de las nubes de gas cósmicas, la turbulencia habría sido inevitable, inyectando momento angular en diferentes regiones de la nube. Tercero, y quizás lo más importante, estaban las fuerzas de marea gravitacionales. Una nube de gas primordial no existía de forma aislada. Estaba rodeada por otras nubes, otras regiones de sobredensidad y subdensidad. Cada una de estas estructuras ejercía una atracción gravitacional sobre la nube en cuestión, y esta atracción no era uniforme, no era, consideremos una nube de gas aproximadamente esférica. Una región de materia cercana tiraría más fuerte del lado de la nube que estuviera más cerca de ella y un poco más débil del lado que estuviera más lejos. Esta diferencia en la fuerza gravitacional a través de la nube es una fuerza de marea. Si la nube vecina no está perfectamente alineada con el centro de nuestra nube, y en un universo real nunca lo está, esta fuerza de marea no solo estirará la nube, sino que también aplicará un ligero torque o torsión. Imaginen dos personas tirando de los extremos opuestos de una barra, pero una persona tira ligeramente hacia arriba y la otra ligeramente hacia abajo. La barra no solo se moverá, también comenzará a girar. De manera similar, las fuerzas de marea de las estructuras circundantes aplicarían torques netos a las nubes de gas primordiales, impartiéndoles un giro lento pero definitivo. Este mecanismo, conocido como adquisición de momento angular por torque de marea, se considera hoy en día la principal fuente del giro inicial de las galaxias. Por lo tanto, una combinación de movimientos térmicos aleatorios, turbulencia primordial y, sobre todo, torques de marea gravitacionales, aseguró que las nubes de gas de las que se formaron las primeras estructuras no estuvieran quietas. Todas poseían una cantidad inicial de momento angular. Este giro inicial era, en la mayoría de los casos, extremadamente lento. Una vasta nube protogaláctica, con un tamaño de millones de años luz, podría haber tenido un periodo de rotación inicial de miles de millones de años, un giro casi imperceptible, pero no era cero, y eso es todo lo que se necesita. Una vez que la nube poseía esta semilla minúscula de momento angular, la ley de la conservación se hizo cargo. A medida que la gravedad comenzaba a dominar, tirando de la nube hacia adentro, el proceso de colapso tomaría este giro inicial increíblemente lento y lo amplificaría exponencialmente. La nube no solo se encogería, se convertiría en un vórtice. El universo no nació quieto, y la gravedad se aseguró de que nunca se detuviera. Para entender cómo funciona esta amplificación, es necesario definir con más precisión
¿Qué es exactamente esta cantidad que se conserva? El momento angular. El universo no nació quieto. Las nubes primordiales de gas y polvo, las precursoras de todo lo que vemos hoy, poseían ligeros movimientos internos y giros residuales, inducidos por fluctuaciones de densidad, turbulencia y las fuerzas de marea gravitacionales de las estructuras circundantes. Estas semillas de rotación, por muy minúsculas que fueran, eran el ingrediente crucial. Una vez presentes, una ley fundamental de la física tomaría el control, asegurando que este giro no solo persistiera, sino que se amplificara drásticamente a medida que la gravedad hacía su trabajo. Esa ley es la conservación del momento angular. Para entender por qué todo gira, es esencial comprender qué es exactamente esta cantidad, el momento angular. A menudo se describe intuitivamente como la cantidad de giro o la inercia rotacional de un sistema, así como el momento lineal, que es la masa multiplicada por la velocidad, mide la inercia de un objeto que se mueve en línea recta. El momento angular mide la inercia de un objeto que está rotando o girando. Un objeto con mucho momento angular es difícil de detener su giro, mientras que uno con poco momento angular es más fácil de detener. Más formalmente, el momento angular de un objeto puntual que gira alrededor de un eje se define por tres factores principales. El primero es la masa del objeto. Cuanto más masivo es un objeto, más momento angular posee, asumiendo que los otros factores son iguales. Un camión girando tiene más momento angular que una bicicleta girando a la misma velocidad y al mismo radio. El segundo factor es la velocidad del objeto. Cuanto más rápido se mueve o gira un objeto, más momento angular posee. Una peonza que gira rápidamente tiene más momento angular que la misma peonza girando lentamente. El tercer factor, y el más crucial para entender el giro cósmico, es la distancia del objeto al eje de rotación. Este factor mide cuán extendida está la masa con respecto al centro de giro. Cuanto más lejos está la masa del eje, más momento angular posee para una velocidad dada. La relación matemática establece que el momento angular, representado por la letra L, es igual al producto de la masa m, la velocidad v y la distancia al eje r. Para un objeto extenso como una nube de gas o una galaxia, el momento angular total es la suma de los momentos angulares de todas las partículas individuales que lo componen. Esta dependencia de la distancia al eje r es la clave de la analogía de la patinadora sobre hielo. Cuando la patinadora tiene los brazos extendidos, una parte significativa de su masa, sus brazos, está lejos de su eje de rotación, su cuerpo. Esto le da un valor de R relativamente grande. Cuando encoge los brazos, esa misma masa se acerca al eje, reduciendo el valor efectivo de R para su sistema. Aquí es donde entra en juego la ley de conservación. La ley de conservación del momento angular establece que, en ausencia de un torque externo, es decir, una fuerza de torsión, el momento angular total de un sistema cerrado permanece constante. No puede crearse ni destruirse, solo transferirse. Para la patinadora que gira sobre hielo, donde la fricción es mínima y por lo tanto no hay torques externos significativos, su momento angular total debe ser el mismo tanto con los brazos extendidos como con los brazos encogidos. Cuando extiende los brazos tiene un valor grande de R. Para mantener su momento angular L constante, su velocidad de giro v debe ser relativamente baja. Cuando encoge los brazos, el valor de R disminuye drásticamente. Para que el producto m por v por R siga siendo el mismo, y dado que su masa m no ha cambiado, su velocidad de giro v debe aumentar proporcionalmente. Este principio no se limita a las patinadoras. Se aplica a los gimnastas que realizan saltos mortales, encogiendo su cuerpo para girar más rápido. Se aplica a los planetas que orbitan al Sol, moviéndose más rápido cuando están más cerca del Sol en una órbita elíptica, donde R es menor. Y de manera crucial, se aplica a las vastas nubes de gas en el espacio. Es importante notar que el momento angular no es solo una cantidad escalar, un número, sino un vector. Esto significa que tiene tanto magnitud, la cantidad de giro, como dirección. La dirección del vector de momento angular apunta a lo largo del eje de rotación, siguiendo la regla de la mano derecha. Si los dedos se curvan en la dirección del giro,
El pulgar apunta en la dirección del vector. La conservación del momento angular implica que tanto la magnitud como la dirección del giro deben permanecer constantes en ausencia de torques externos. Esto significa que un objeto que gira tiende a mantener su eje de rotación apuntando en la misma dirección en el espacio. Este principio es fundamental para la estabilidad de los giroscopios y explica por qué el eje de la Tierra mantiene una inclinación relativamente estable mientras orbita al Sol. La conservación del momento angular es una de las leyes de conservación más fundamentales de la física, al mismo nivel que la conservación de la energía y la conservación del momento lineal. Se deriva de una simetría fundamental de las leyes de la naturaleza, la simetría rotacional. Esto significa que las leyes de la física son las mismas sin importar en qué dirección se mire. El universo no tiene una dirección preferida. Armados con esta ley fundamental, podemos ahora volver a las nubes primordiales del universo primitivo. Como se estableció, estas nubes no estaban quietas, poseían una pequeña, casi imperceptible cantidad de momento angular inicial debido a movimientos aleatorios, turbulencia y torques de marea. Tenían una masa m, una velocidad de giro inicial v extremadamente lenta y un radio r inmenso que se medía en cientos de miles o millones de años luz. Su momento angular inicial L era pequeño, pero no era cero. Y lo más importante, una vez que la nube comenzó a colapsar bajo su propia gravedad, se convirtió en un sistema aislado. La gravedad, al ser una fuerza central que tira hacia el centro de masa, no aplicaba un torque externo. Por lo tanto, ese pequeño momento angular inicial tenía que conservarse. El momento angular, esa medida fundamental de la cantidad de giro de un sistema, es la clave para entender por qué el universo está en una danza perpetua. Pero la mera existencia del momento angular no explica la rotación universal. La explicación reside en una de las leyes más profundas y universales de la naturaleza, la ley de conservación del momento angular. Esta ley es la que toma la semilla inicial de giro, por muy pequeña que sea, y la amplifica hasta proporciones cósmicas. La ley establece de forma simple y absoluta que el momento angular total de un sistema cerrado permanece constante mientras no actúe sobre él un torque externo. Un sistema cerrado es aquel que no intercambia materia ni energía significativa con su entorno. Un torque externo es una fuerza aplicada de tal manera que causa una torsión o un cambio en el estado de rotación del sistema. Pensemos en intentar detener una peonza. La fricción de la mano aplica un torque externo que reduce su momento angular hasta detenerla. Pero en el vacío del espacio, una nube de gas primordial que colapsa bajo su propia gravedad se aproxima mucho a ser un sistema cerrado. La única fuerza dominante que actúa sobre ella es su propia gravedad interna. Y la gravedad, crucialmente, es una fuerza central. Tira directamente hacia el centro de masa de la nube, no aplica una torsión lateral, no actúa para acelerar o frenar el giro inicial de la nube. Por lo tanto, la gravedad, aunque es la fuerza que impulsa el colapso, no aplica un torque externo neto sobre la nube en su conjunto. Esto significa que a medida que la nube colapsa, su momento angular total debe conservarse. El valor que tenía al principio, por muy pequeño que fuera, debe ser exactamente el mismo valor que tendrá en cualquier punto posterior de su contracción. Aquí es donde la definición del momento angular se vuelve crucial. El momento angular depende de la masa, la velocidad de giro y la distribución de esa masa. Durante el colapso, la masa total de la nube permanece esencialmente constante. Parte del gas puede escapar, pero es una fracción pequeña. Lo que cambia drásticamente es la distribución de esa masa, el radio efectivo. Una nube protogaláctica puede comenzar con un tamaño de millones de años luz. A medida que la gravedad la comprime, su radio disminuye en órdenes de magnitud, quizás hasta 100.000 años luz para formar una galaxia espiral. El valor de m en la ecuación se reduce enormemente, quizás por un factor de 10 o 100. Dado que el momento angular total debe permanecer constante y la masa es aproximadamente constante, la única forma de equilibrar la ecuación es que la velocidad de giro aumente drásticamente para compensar la disminución de ontos. Es exactamente el mismo principio que la patinadora sobre hielo. Ella no cambia su masa,
no aplica un torque externo, asumiendo hielo sin fricción. Simplemente cambia su al encoger los brazos. Para conservar su debe aumentar. Apliquemos esto a una nube cósmica. Si una nube con un radio inicial de 1 millón de años luz y un periodo de rotación inicial increíblemente lento de, digamos, 10.000 millones de años, mucho más lento que el giro de la Vía Láctea actual, colapsa hasta un radio de 100.000 años luz, una décima parte del tamaño, su velocidad de giro debe aumentar. El momento angular depende del radio al cuadrado en algunos cálculos para objetos extensos, por lo que una disminución del radio por un factor de 10 puede llevar a un aumento de la velocidad de giro por un factor de 100. Ese periodo de rotación de 10.000 millones de años podría reducirse a solo 100 millones de años, una velocidad comparable a la de las galaxias que observamos. Este efecto de aceleración por contracción es la consecuencia directa de la conservación del momento angular. Es la razón por la cual las estructuras que se forman por colapso gravitacional, galaxias, estrellas, discos protoplanetarios, terminan girando mucho más rápido que las nubes difusas de las que se originaron. La gravedad no crea el giro, pero al comprimir la materia toma el giro inicial, por muy débil que sea, y lo amplifica enormemente. Además, la conservación del momento angular también dicta la dirección del giro. El momento angular es un vector, con una magnitud y una dirección, el eje de rotación. La ley de conservación se aplica a ambos. Esto significa que una nube que colapsa no solo gira más rápido, sino que tiende a mantener su eje de rotación apuntando en la misma dirección general en el espacio. Esto contribuye a la coherencia observada en la rotación de las estructuras a gran escala. Las galaxias en un cúmulo, por ejemplo, a menudo muestran una cierta alineación en sus ejes de giro, un recuerdo del momento angular primordial de la estructura más grande de la que se formaron. La conservación del momento angular es, por tanto, el motor silencioso detrás de la danza universal. Es una ley fundamental, nacida de la simetría rotacional del propio espacio, que toma las condiciones iniciales imperfectas del universo, nubes que no estaban quietas, y las transforma, a través del proceso inevitable del colapso gravitacional, en los sistemas giratorios que vemos en todas partes. Ahora podemos aplicar este principio fundamental al proceso real de formación de estructuras, comenzando por las más grandes, las galaxias. ¿Cómo explica esta ley la forma y el movimiento de vastas islas estelares como nuestra propia Vía Láctea? La ley de conservación del momento angular es el principio subyacente que explica por qué el universo gira. Establece que la cantidad de giro total de un sistema aislado permanece constante a menos que una fuerza externa de torsión, un torque, actúe sobre él. Las nubes primordiales de gas y polvo del universo primitivo poseían una pequeña cantidad de momento angular inicial, una semilla de rotación heredada de las condiciones imperfectas de su nacimiento. Para que este giro inicial se amplificara hasta las velocidades observadas en galaxias y estrellas, era necesario un mecanismo que contrajera estas vastas nubes sin aplicar un torque externo significativo. Ese mecanismo es la fuerza dominante en el cosmos, la gravedad. Después de que el universo se enfrió lo suficiente tras el Big Bang para que se formaran los primeros átomos neutros, unos 380.000 años después del inicio, el escenario estaba listo para que la gravedad comenzara a esculpir la estructura. El universo en este punto era una vasta extensión de gas de hidrógeno y helio, casi perfectamente uniforme, pero con minúsculas fluctuaciones de densidad. Estas regiones ligeramente más densas, las semillas plantadas por la inflación cósmica, se convirtieron en los puntos focales para la acción de la gravedad. La gravedad es una fuerza universalmente atractiva. Cada partícula de materia en el universo atrae a todas las demás partículas. En una región del espacio que era ligeramente más densa que el promedio, la atracción gravitacional combinada de esas partículas comenzó a superar la tendencia natural del gas a expandirse debido a su presión. La región comenzó a contraerse lentamente sobre sí misma. Las partículas de gas, inicialmente separadas por vastas distancias, comenzaron a caer unas hacia otras, atraídas hacia el centro de masa común de la nube. Este proceso, conocido como colapso gravitacional, es el motor fundamental de la formación de estructuras en el universo. Es la fuerza que reunió el gas primordial para formar las primeras estrellas
las primeras galaxias y finalmente los cúmulos de galaxias. Pero ¿cómo afecta la gravedad al momento angular de la nube que colapsa? Aquí es donde entra en juego una propiedad crucial de la gravedad newtoniana y también de la relatividad general en la mayoría de los casos astrofísicos. La gravedad es una fuerza central. Una fuerza central es aquella que siempre actúa a lo largo de la línea que conecta los centros de los dos objetos que interactúan. La gravedad entre el Sol y la Tierra, por ejemplo, actúa directamente a lo largo de la línea imaginaria que une sus centros. No hay una componente de la fuerza gravitacional que empuje a la Tierra lateralmente en su órbita. La gravedad tira directamente hacia adentro. Ahora, consideremos una nube de gas primordial que colapsa bajo su propia gravedad. Cada partícula de gas dentro de la nube atrae a todas las demás partículas. La fuerza neta sobre cualquier partícula dada apunta hacia el centro de masa colectivo de toda la nube. No hay una fuerza gravitacional neta que intente torcer la nube o cambiar su estado de rotación general. Un torque se define como una fuerza aplicada a una cierta distancia de un eje de rotación, de tal manera que causa un cambio en el momento angular. Matemáticamente, el torque es el producto vectorial de la fuerza y el vector de posición desde el eje. Si la fuerza actúa directamente hacia o desde el eje, como lo hace una fuerza central, el producto vectorial es cero. Una fuerza central no produce torque. Dado que la gravedad interna de la nube es una fuerza central, no ejerce un torque neto sobre la nube en su conjunto. La gravedad puede cambiar la forma de la nube, puede hacer que se contraiga dramáticamente, pero no puede, por sí misma, añadir o quitar momento angular al sistema total. Esto significa que la nube que colapsa califica como un sistema aislado en términos de momento angular. La condición clave para la ley de conservación, la ausencia de torques externos, se cumple. Por lo tanto, mientras la gravedad hace su trabajo de comprimir la nube, el momento angular inicial de esa nube, esa pequeña semilla de rotación primordial, debe conservarse. Es esta combinación de factores, una semilla de giro inicial distinta de cero y un colapso impulsado por una fuerza central sin torque, lo que inevitablemente conduce a la amplificación del giro. La gravedad proporciona la contracción, y la conservación del momento angular exige que esta contracción vaya acompañada de una aceleración rotacional. Este proceso no es solo teórico, se observa indirectamente en la formación de estrellas hoy en día. Las vastas nubes moleculares en nuestra galaxia, las guarderías estelares, son objetos enormes y difusos que giran muy lentamente. A medida que fragmentos de estas nubes colapsan bajo su propia gravedad para formar protoestrellas, los astrónomos observan que estas protoestrellas giran mucho más rápido y están rodeadas por discos de material en rápida rotación. Es la conservación del momento angular en acción, visible a través de los telescopios. La gravedad, por tanto, no es la creadora del giro, pero es su amplificadora universal. Prepara el escenario para que la ley de conservación transforme una rotación inicial casi imperceptible en la danza majestuosa de las galaxias. El siguiente paso es ver cómo este proceso de colapso y aceleración no solo crea el giro, sino que también dicta la forma misma de las estructuras más grandes del universo. La física es clara. Las nubes primordiales del universo poseían una pequeña cantidad de momento angular inicial. La gravedad, al actuar como una fuerza central, inició el colapso de estas nubes sin alterar su momento angular total. La ley de conservación del momento angular, por tanto, se convirtió en el principio rector que dictaría la evolución de estas estructuras. A medida que la gravedad hacía su trabajo comprimiendo vastas extensiones de gas difuso en objetos más pequeños y densos, esta ley exigía una consecuencia inevitable, el aumento de la velocidad de rotación. Consideremos una de estas nubes primordiales, una protogalaxia. Era una estructura inmensa, quizás de varios millones de años luz de diámetro, compuesta principalmente de hidrógeno y helio, junto con la misteriosa materia oscura, cuya gravedad dominaba el proceso. Como se estableció, esta nube no estaba perfectamente quieta. Poseía un giro neto inicial, aunque increíblemente lento. Su periodo de rotación podría haber sido de miles de millones de años, un giro casi imperceptible a escala cósmica. Entonces la gravedad comenzó a dominar. Las regiones ligeramente más densas dentro de la nube atrajeron más materia,
y toda la estructura comenzó a contraerse bajo su propio peso. Las partículas de gas, inicialmente separadas por distancias enormes, empezaron a caer hacia el centro de masa común. El radio efectivo de la nube, la medida de su extensión, comenzó a disminuir. Aquí es donde la conservación del momento angular ejerce su poder. El momento angular depende de la masa, la velocidad de giro y la distribución de esa masa, el radio. La masa total de la nube permanecía relativamente constante, pero su radio disminuía drásticamente. Para que el momento angular total se conservara, la velocidad de giro tenía que aumentar para compensar esta contracción. La relación no es lineal. En muchos modelos simplificados, el momento angular es proporcional al radio al cuadrado multiplicado por la velocidad angular. Esto significa que si el radio de la nube disminuye por un factor de 10, la velocidad de giro debe aumentar por un factor de 100 para mantener el momento angular constante. Si el radio disminuye por un factor de 100, la velocidad de giro debe aumentar por un factor de 10.000. Este efecto de aceleración por contracción es extraordinariamente potente. Tomó el giro inicial casi inexistente de la nube protogaláctica y lo amplificó exponencialmente a medida que la nube colapsaba. Esa rotación primordial, que podría haber tardado miles de millones de años en completar una vuelta, se aceleró a periodos de solo cientos de millones de años, las velocidades de rotación típicas observadas en las galaxias espirales actuales. A medida que la nube giraba más y más rápido, surgió otra consecuencia. La rotación no era uniforme en toda la nube. Las partes internas, al estar más cerca del centro, orbitaban más rápido que las partes externas. Este fenómeno, conocido como rotación diferencial, es una característica común de los objetos fluidos en rotación, desde las galaxias hasta las estrellas. Esta rotación diferencial, combinada con la propia contracción, comenzó a dar forma a la nube. La materia que colapsaba no caía simplemente en línea recta hacia el centro. Su momento angular heredado la obligaba a caer en espiral, de manera similar al agua que desciende por un desagüe. El resultado final de este colapso giratorio no fue una esfera densa, fue una estructura aplanada, un disco. La formación de este disco es una consecuencia directa de la conservación del momento angular y la naturaleza del colapso. Consideremos las partículas de gas dentro de la nube que colapsa y gira. Una partícula que se encuentra en el plano ecuatorial del giro, el plano perpendicular al eje de rotación, experimenta dos fuerzas principales: la gravedad, que tira de ella hacia adentro, y el efecto de su propio movimiento orbital, que tiende a mantenerla en órbita. Esta resistencia al colapso en el plano ecuatorial es lo que frena la contracción en esa dirección. Sin embargo, para una partícula de gas que se encuentra por encima o por debajo del plano ecuatorial, la situación es diferente. También siente la atracción de la gravedad hacia el centro, pero su movimiento de giro no la sostiene contra el colapso vertical. La partícula comienza a caer hacia el plano ecuatorial. A medida que cae, choca con otras partículas de gas que también están cayendo desde la dirección opuesta. Estas colisiones son cruciales. Son inelásticas, lo que significa que la energía cinética se disipa en forma de calor. Más importante aún, las colisiones tienden a cancelar el momento vertical de las partículas. El movimiento hacia arriba y hacia abajo se promedia y se anula. Pero el movimiento de giro alrededor del eje se conserva. El resultado neto es que el gas pierde su energía vertical y se asienta en el plano ecuatorial, donde su momento angular puede sostenerlo en órbita. Con el tiempo, la nube esférica y en colapso se aplana. El gas se concentra en un disco delgado y en rápida rotación que gira alrededor de un bulbo central más denso. Este proceso es el nacimiento de una galaxia espiral. La estructura que vemos en galaxias como nuestra Vía Láctea o Andrómeda, con sus brazos espirales luminosos girando en un disco plano alrededor de un núcleo brillante, es el resultado directo y visible de la conservación del momento angular actuando sobre una nube de gas primordial en colapso. El giro no solo las hace rotar, les da su forma característica. No todas las galaxias terminan como discos espirales. Las galaxias elípticas, que son esferas o elipsoides de estrellas más viejas con poco gas y polvo, se cree que se forman de manera diferente.
podrían haberse formado a partir de nubes primordiales que tenían mucho menos momento angular inicial, lo que permitió un colapso más esférico. O, más comúnmente, se cree que son el resultado de la fusión de dos o más galaxias espirales. Durante estas colisiones violentas, las órbitas ordenadas de las estrellas en los discos se perturban y se aleatorizan, creando una distribución más esférica y borrando la estructura del disco giratorio. Sin embargo, incluso en las galaxias elípticas, a menudo se detecta una rotación neta residual, un eco del momento angular de las galaxias progenitoras. La conservación del momento angular, por tanto, no es solo un principio abstracto. Es la fuerza escultora que, junto con la gravedad, dio forma a las estructuras más grandes del universo. Tomó las condiciones iniciales casi uniformes del cosmos y las transformó en los majestuosos discos giratorios de las galaxias espirales. Pero este principio no se detiene a escala galáctica. El mismo proceso de colapso y aceleración se repite en cascada, a escalas cada vez más pequeñas, dentro de estas propias galaxias. El colapso gravitacional de una vasta nube protogaláctica, combinado con la estricta conservación de su momento angular inicial, explica por qué las galaxias giran. A medida que la nube se contrae, su velocidad de rotación aumenta exponencialmente. Pero este proceso no solo dicta la velocidad del giro, también dicta la forma final de la estructura resultante. La observación revela que muchas galaxias, incluida nuestra propia Vía Láctea, no son esferas de estrellas, son predominantemente discos planos. Esta forma aplanada no es una coincidencia, es una consecuencia directa y fundamental de la física del colapso de un sistema en rotación. Imaginemos de nuevo la nube protogaláctica en colapso. Posee un momento angular neto, lo que define un eje de rotación preferido. A medida que la gravedad tira de todo el gas hacia el centro de masa, el destino de una partícula de gas individual depende crucialmente de su posición y movimiento con respecto a este eje. Consideremos una partícula de gas que se encuentra cerca del plano ecuatorial de la nube giratoria, el plano perpendicular al eje de rotación. Esta partícula experimenta la atracción de la gravedad hacia el centro. Sin embargo, también posee un momento angular orbital. Este momento angular crea un efecto, a veces llamado fuerza centrífuga, en un marco de referencia giratorio, que contrarresta la atracción de la gravedad. La partícula se asienta en una órbita más o menos estable dentro de ese plano. El colapso en la dirección radial hacia el centro es frenado por la necesidad de conservar el momento angular. Reducir el radio orbital requiere aumentar la velocidad, lo que proporciona un soporte contra un mayor colapso. Ahora consideremos una partícula de gas que se encuentra significativamente por encima o por debajo del plano ecuatorial. Esta partícula también siente la atracción de la gravedad hacia el centro. También tiene algo de momento angular, girando alrededor del eje, pero su movimiento de giro no la sostiene contra el colapso vertical, es decir, hacia el plano ecuatorial. La componente de la gravedad que tira de ella hacia el plano no es contrarrestada por la rotación. Por lo tanto, mientras que el colapso hacia el centro en el plano ecuatorial es lento y resistido, el colapso hacia el plano desde arriba y abajo es mucho más eficiente. Las partículas de gas que se encuentran fuera del plano comienzan a caer verticalmente hacia él. Aquí es donde la naturaleza del gas se vuelve crucial. El gas no está compuesto de partículas que se mueven libremente sin interactuar. Está compuesto de átomos y moléculas que colisionan entre sí constantemente. Estas colisiones son en gran medida inelásticas. Esto significa que cuando dos partículas de gas chocan, parte de su energía cinética, energía de movimiento, se convierte en calor, que luego se irradia y se pierde del sistema. Imaginemos dos corrientes de gas cayendo hacia el plano ecuatorial, una desde arriba y otra desde abajo. Cuando estas corrientes chocan en el plano, sus componentes de movimiento vertical se cancelan mutuamente. La energía asociada con ese movimiento vertical se disipa en forma de calor y se irradia. Las colisiones esencialmente roban a las partículas su energía de movimiento perpendicular al plano. Sin embargo, estas colisiones no destruyen el momento angular neto de las partículas alrededor del eje de rotación. El movimiento de giro general, el momento angular del sistema, se conserva. El resultado neto de este proceso es una disipación preferencial de energía. La energía asociada con el movimiento vertical, hacia el plano, se pierde eficientemente a través de colisiones inelásticas.
La energía asociada con el movimiento orbital, alrededor del eje, se conserva en gran medida. Con el tiempo, a medida que la nube colapsa, el gas pierde su esponjosidad vertical. Las partículas que caen desde arriba y abajo chocan, pierden su energía vertical y se asientan en órbitas cada vez más cercanas al plano ecuatorial. La nube esférica y giratoria se aplana progresivamente. Este proceso continúa hasta que se forma una estructura de equilibrio, un disco delgado y en rotación. En este disco las partículas de gas se mueven en órbitas casi circulares, sostenidas contra la gravedad por su momento angular. El grosor vertical del disco es mínimo, determinado por el equilibrio entre la gravedad residual que tira hacia el plano y la pequeña cantidad de presión de gas o movimientos aleatorios remanentes. Es importante contrastar esto con el comportamiento de la materia oscura. La materia oscura, que constituye la mayor parte de la masa de la protogalaxia, también colapsa bajo la gravedad. También posee momento angular inicial y por lo tanto gira. Sin embargo, la materia oscura, por definición, interactúa muy débilmente consigo misma y con la materia normal, excepto a través de la gravedad. Sus partículas no chocan de forma inelástica, no pueden disipar eficientemente su energía de movimiento vertical. Como resultado, la materia oscura no se asienta en un disco. Colapsa para formar un halo esférico o elipsoidal mucho más grande y difuso alrededor de la galaxia visible. La galaxia de materia normal que vemos, estrellas, gas y polvo, es solo el componente disipativo que pudo enfriarse, colisionar y asentarse en un disco giratorio en el centro de este vasto halo invisible de materia oscura. La forma de disco de las galaxias espirales es, por tanto, una consecuencia directa de la conservación del momento angular, combinada con la capacidad del gas ordinario para colisionar y disipar energía. El giro dicta la rotación, y la física de las colisiones dicta el aplanamiento. El resultado es una de las estructuras más bellas y omnipresentes del cosmos. Una vasta ciudad de estrellas girando en un plano majestuoso, un testimonio visible de una ley física invisible pero fundamental. Pero esta ley no opera solo a la escala de millones de años luz. El mismo principio se aplica en cascada, dentro de estos discos galácticos, para dar forma a las estrellas y los sistemas planetarios que los pueblan. La conservación del momento angular, actuando sobre vastas nubes de gas primordial en colapso, explica la rotación majestuosa y la forma aplanada de las galaxias espirales. Estas galaxias, una vez formadas, no son estructuras estáticas, son ecosistemas dinámicos donde el gas y el polvo continúan circulando, interactuando y, crucialmente, colapsando para formar nuevas generaciones de estrellas. Y el mismo principio físico que dictó la forma y el movimiento de la galaxia en su conjunto, opera de nuevo a esta escala más pequeña, dictando el giro de las estrellas individuales y los sistemas planetarios que nacen dentro de ella. El disco de una galaxia espiral no es un vacío uniforme salpicado de estrellas. Está permeado por el medio interestelar, vastas extensiones de gas de hidrógeno y helio, enriquecidas con elementos más pesados expulsados por generaciones anteriores de estrellas y mezcladas con finas partículas de polvo de silicato y carbono. Este medio no es homogéneo, está lleno de estructura, contiene regiones más densas y frías, conocidas como nubes moleculares gigantes. Estas nubes son las guarderías estelares de la galaxia. Son estructuras inmensas que pueden abarcar cientos de años luz y contener cientos de miles o incluso millones de veces la masa del Sol. Son increíblemente frías, con temperaturas de solo 10 a 20 grados por encima del cero absoluto. A estas temperaturas tan bajas, los átomos de hidrógeno se unen para formar moléculas de hidrógeno. De ahí su nombre. Son estas nubes densas y frías las que proporcionan las condiciones adecuadas para que la gravedad supere la presión del gas e inicie el proceso de formación estelar. Ahora, consideremos una de estas nubes moleculares gigantes dentro del disco giratorio de la Vía Láctea. La nube no existe de forma aislada. Orbita el centro de la galaxia como parte del disco general, heredando así el momento angular orbital de la galaxia. Pero además de este movimiento orbital a gran escala, la nube también posee su propio momento angular intrínseco. Este momento angular intrínseco proviene de las mismas fuentes que dieron el giro inicial a las protogalaxias. Primero existen movimientos internos y turbulencia. El gas dentro de la nube molecular no está quieto.
está en constante agitación, con flujos turbulentos causados por las ondas de choque de supernovas cercanas, los vientos estelares de estrellas jóvenes y masivas dentro de la nube, y las propias interacciones gravitacionales dentro del complejo entorno galáctico. Esta turbulencia interna imparte un giro neto a diferentes regiones de la nube. Segundo, está la rotación diferencial galáctica. El disco de la galaxia no gira como un cuerpo sólido. Las partes internas giran más rápido que las externas. Esta cizalladura de la rotación galáctica puede ejercer un torque sobre una nube molecular extensa, haciéndola girar. Tercero, actúan los torques de marea. Otras nubes moleculares, cúmulos de estrellas o los brazos espirales de la galaxia ejercen fuerzas de marea sobre la nube, impartiéndole un giro adicional. Como resultado, cada nube molecular gigante y cada fragmento dentro de ella posee una cantidad inicial de momento angular. Al igual que la protogalaxia, este giro inicial es generalmente muy lento. Una nube de 100 años luz de diámetro podría tardar millones de años en completar una sola rotación, pero una vez más, no es cero. Dentro de esta nube molecular gigante, las regiones más densas comienzan a colapsar bajo su propia gravedad. La nube se fragmenta en núcleos más pequeños y densos, cada uno destinado a convertirse en una estrella o un sistema estelar. Consideremos uno de estos núcleos en colapso, una protoestrella. A medida que el núcleo se contrae, pasando de un tamaño de quizás un año luz a tener solo el tamaño de nuestro sistema solar, su radio disminuye en un factor de miles o incluso millones. La gravedad, siendo una fuerza central, no aplica un torque externo neto sobre el núcleo en colapso. Por lo tanto, el momento angular inicial de ese fragmento de nube debe conservarse. Aplicando la misma lógica que para la formación de galaxias, una disminución masiva del radio debe ser compensada por un aumento masivo en la velocidad de giro para mantener constante el momento angular. Recordemos que el momento angular depende de la masa, la velocidad de giro y la distribución de esa masa. Este proceso toma el giro inicial increíblemente lento del núcleo de la nube y lo acelera a velocidades de rotación muy altas. Las estrellas recién nacidas, las protoestrellas, giran rápidamente sobre sus ejes. Los periodos de rotación de las estrellas jóvenes pueden ser de solo unos pocos días o incluso horas, mucho más rápidos que el periodo de rotación de 27 días de nuestro Sol actual, que se ha ralentizado con el tiempo debido a la pérdida de momento angular a través de su viento estelar. Este giro rápido es una consecuencia directa y observable de la conservación del momento angular durante la formación estelar. Se mide observando el ensanchamiento Doppler de las líneas espectrales en la luz de la estrella. El lado de la estrella que gira hacia nosotros muestra un ligero corrimiento al azul, mientras que el lado que gira alejándose muestra un ligero corrimiento al rojo. Cuanto más rápido gira la estrella, más anchas se vuelven estas líneas. La conservación del momento angular durante la formación estelar también tiene otra consecuencia crucial, una que es directamente responsable de la existencia de los planetas. A medida que el núcleo de la nube colapsa y gira cada vez más rápido, no toda la materia puede caer directamente sobre la protoestrella central. La materia que se encuentra cerca del plano ecuatorial del núcleo en colapso tiene demasiado momento angular para caer directamente. En lugar de eso, al igual que en la formación de la galaxia, esta materia se asienta en un disco que rodea a la estrella joven. Este disco, conocido como disco protoplanetario, es el lugar de nacimiento de los planetas. Es una estructura aplanada de gas y polvo que gira rápidamente y que contiene el momento angular sobrante del colapso que no pudo ser acomodado por la estrella central. La existencia de estos discos es otra predicción directa de la conservación del momento angular, y han sido observados directamente por telescopios como el Hubble y ALMA alrededor de innumerables estrellas jóvenes. Son una característica universal de la formación estelar. Así, la misma ley física fundamental opera en cascada. El giro primordial del universo, amplificado por el colapso, crea galaxias giratorias en forma de disco. Dentro de esos discos, el giro turbulento y los torques, amplificados de nuevo por el colapso, crean estrellas que giran rápidamente, y el momento angular sobrante de ese colapso estelar
crea los discos protoplanetarios giratorios de los que nacerán los planetas. El giro se hereda y se amplifica en cada paso de la formación de estructuras, desde lo más grande hasta lo más pequeño. El siguiente paso es ver cómo este principio se manifiesta en nuestro propio hogar cósmico, el Sol. El principio de conservación del momento angular opera en cascada a través de las escalas cósmicas. Exige que el colapso gravitacional de una nube de gas, ya sea a escala galáctica o estelar, resulte en una estructura central que gira rápidamente y a menudo en un disco circundante. Este proceso explica la rotación de las galaxias y el nacimiento de las estrellas a partir de núcleos densos dentro de nubes moleculares. Nuestro propio Sol, la estrella que se encuentra en el centro de nuestro sistema solar, no es una excepción a esta regla fundamental. El Sol gira. Su rotación es un legado directo de su formación hace aproximadamente 4.600 millones de años. Nació del colapso gravitacional de un fragmento de una nube molecular gigante, una nebulosa presolar rica en hidrógeno, helio y los elementos más pesados forjados en generaciones anteriores de estrellas. Ese fragmento de nube, al igual que la nube madre y la propia galaxia, poseía una cantidad inicial de momento angular debido a la turbulencia, los torques de marea y otros movimientos residuales. A medida que este fragmento colapsaba bajo su propia gravedad para formar la protoestrella que se convertiría en el Sol, su radio disminuyó enormemente. Pasó de ser una nube difusa que se extendía quizás por un año luz a ser una esfera de plasma denso con un radio de solo unos 700.000 kilómetros. De acuerdo con la ley de conservación, esta inmensa contracción tuvo que ser acompañada por un aumento dramático en la velocidad de rotación. El Sol recién nacido habría girado muy rápidamente, quizás completando una rotación en solo unos pocos días. Con el tiempo, durante los miles de millones de años transcurridos desde su formación, el Sol ha ido perdiendo gradualmente parte de su momento angular inicial. Este proceso, conocido como frenado magnético, ocurre a través del viento solar. El campo magnético del Sol arrastra el plasma del viento solar que fluye hacia afuera, y este plasma saliente se lleva consigo una pequeña cantidad del momento angular de la estrella. Es como si la estrella tuviera unos frenos magnéticos muy débiles aplicados constantemente. Como resultado, la velocidad de rotación del Sol ha disminuido considerablemente desde su juventud. Hoy en día, el Sol gira sobre su eje a una velocidad mucho más pausada. Sin embargo, su rotación no es como la de un cuerpo sólido, como la Tierra. El Sol es una esfera gigante de plasma, un gas ionizado supercaliente. Las diferentes partes del Sol no están rígidamente conectadas entre sí y, por lo tanto, pueden girar a diferentes velocidades. Este fenómeno se conoce como rotación diferencial. Las observaciones muestran que el ecuador del Sol gira más rápido que sus polos. Una región en el ecuador solar completa una rotación en aproximadamente 25 días terrestres. Sin embargo, las regiones cerca de los polos solares giran mucho más lentamente, tardando hasta 35 días en completar una vuelta. Si tuviéramos que dar un único periodo de rotación promedio para el Sol, tal como se ve desde la Tierra, que también se mueve, sería de aproximadamente 27 días. ¿Cómo saben los astrónomos que el Sol gira y cómo miden esta rotación diferencial? La evidencia más directa y una de las primeras descubiertas proviene de la observación de las manchas solares. Las manchas solares son regiones temporales en la fotosfera del Sol, su superficie visible, que aparecen más oscuras porque son ligeramente más frías que sus alrededores. Son causadas por concentraciones intensas de flujo magnético que inhiben la convección. Al observar el Sol día tras día con telescopios equipados con filtros seguros, los astrónomos pueden rastrear el movimiento de estas manchas solares a medida que parecen derivar a través del disco solar. Galileo Galilei fue uno de los primeros en utilizar este método a principios del siglo XVII para demostrar que el Sol, de hecho, rotaba. Al cronometrar cuánto tiempo tarda una mancha solar en cruzar el disco solar visible y reaparecer en el otro lado, se puede calcular el período de rotación. Y al observar manchas solares a diferentes latitudes, distancias del ecuador, los astrónomos confirmaron la rotación diferencial. Las manchas cerca del ecuador completan el circuito más rápido que las manchas cerca de los polos. Métodos más modernos, como la heliosismología, el estudio de las vibraciones u oscilaciones en la superficie del Sol,
Y las mediciones del efecto Doppler en la luz emitida desde diferentes partes del limbo solar han confirmado estas mediciones con una precisión mucho mayor y han permitido a los científicos mapear la rotación no solo en la superficie, sino también en el interior del Sol. La rotación del Sol, y en particular su naturaleza diferencial, tiene consecuencias profundas. Es el motor fundamental detrás de la actividad magnética del Sol. A medida que el ecuador gira más rápido que los polos, las líneas del campo magnético del Sol, que inicialmente podrían correr de norte a sur, son estiradas, retorcidas y enredadas con el tiempo. Es esta torsión y acumulación de energía magnética lo que finalmente conduce a la formación de manchas solares, llamaradas solares, y eyecciones de masa coronal, fenómenos conocidos colectivamente como el ciclo solar de aproximadamente 11 años. Además, la rotación del Sol imparte una estructura al viento solar. A medida que el Sol gira, el viento solar que fluye hacia afuera no viaja en líneas rectas radiales. Es arrastrado en una vasta espiral giratoria, conocida como la espiral de Parker o la corriente heliosférica difusa. Esta estructura espiral gigante, similar a un aspersor de jardín giratorio, se extiende por todo el sistema solar y es la estructura fundamental de la heliosfera que las sondas Voyager están explorando ahora en el espacio interestelar. El Sol giratorio es, por tanto, otro eslabón crucial en la cadena de la herencia del momento angular. Su giro es un remanente directo del colapso de la nebulosa presolar. Este giro, a su vez, impulsa la actividad magnética de la estrella y da forma al entorno de todo el sistema solar. Pero el colapso que formó el Sol no fue perfectamente eficiente. Una fracción significativa del gas y el polvo de la nube original no cayó sobre la estrella. Tenía demasiado momento angular. En lugar de eso, este material sobrante formó una estructura aplanada alrededor del joven Sol, el lugar de nacimiento de los planetas. El colapso gravitacional de un fragmento de nube molecular, guiado por la estricta ley de conservación del momento angular, explica por qué el Sol recién nacido giraba rápidamente sobre su eje. Pero este colapso no fue perfectamente eficiente. No toda la materia de la nube primordial cayó directamente sobre la protoestrella central. Una fracción significativa del gas y el polvo, especialmente aquella que se encontraba más alejada del centro o que tenía una velocidad inicial ligeramente diferente, poseía demasiado momento angular para ser absorbida por la estrella en crecimiento. Recordemos la física fundamental. Para que un objeto en órbita caiga hacia el centro, debe perder momento angular. La gravedad por sí sola, al ser una fuerza central, no puede eliminar este momento angular. Si una partícula de gas o polvo orbita la joven protoestrella, su momento angular la mantiene en órbita, resistiendo la atracción gravitacional hacia adentro. Entonces, ¿qué sucedió con este material sobrante? Al igual que en el proceso de formación de la galaxia a una escala mucho mayor, este material no permaneció como una nube esférica y difusa alrededor de la estrella. Se asentó en una estructura aplanada, un disco, que rodeaba el ecuador de la joven estrella en rotación. Este disco se conoce como el disco protoplanetario, o a veces, la nebulosa solar. La formación de este disco es una consecuencia directa de los mismos principios físicos que aplanaron la galaxia. Las partículas de gas y polvo dentro de la nube en colapso tenían movimientos en todas direcciones. Sin embargo, el sistema en su conjunto tenía un momento angular neto, definiendo un plano ecuatorial preferido. Las partículas que se movían dentro de este plano tendían a permanecer allí, sostenidas por su momento angular orbital. Pero las partículas que se movían por encima o por debajo de este plano experimentaban colisiones. A medida que estas partículas chocaban con otras, sus movimientos verticales, perpendiculares al plano, tendían a cancelarse. Las colisiones inelásticas disipaban la energía asociada con este movimiento vertical, irradiándola en forma de calor. Las partículas perdían su rebote vertical y gradualmente se asentaban hacia el plano medio, donde la rotación dominaba. El resultado fue la transformación de una nube aproximadamente esférica en colapso en un sistema compuesto por una protoestrella central y un disco delgado y extenso de gas y polvo que giraba a su alrededor. Este disco contenía solo una pequeña fracción de la masa total del sistema, quizás el 1 o 2%, pero contenía la gran mayoría del momento angular del sistema. La estrella central, aunque masiva,
gira relativamente lento, ahora, porque la mayor parte del giro inicial de la nube fue transferido a este disco circundante. Este disco protoplanetario no era una estructura uniforme. Estaba caliente cerca de la protoestrella central y se enfriaba progresivamente con la distancia. También tenía una composición química que variaba con la temperatura. Cerca de la estrella, donde hacía demasiado calor para que los hielos, como el agua, el metano y el amoníaco, se condensaran, el disco estaba compuesto principalmente de partículas de roca y metal, silicatos y hierro. Más lejos, más allá de una línea imaginaria conocida como la línea de congelación o línea de nieve, las temperaturas eran lo suficientemente bajas como para que estos hielos pudieran condensarse y existir como partículas sólidas, además de la roca y el metal. Este disco giratorio, con su gradiente de temperatura y composición, se convirtió en el crisol donde nacieron los planetas. El proceso de formación planetaria, conocido como el modelo de acreción del núcleo, comenzó con las partículas más pequeñas. En el disco primitivo, las diminutas partículas de polvo, roca, metal y hielo, dependiendo de la ubicación, comenzaron a chocar entre sí. A bajas velocidades, estas colisiones no eran destructivas. Las fuerzas electrostáticas débiles, similares a la electricidad estática, hacían que las partículas se pegaran formando agregados más grandes como copos de nieve cósmicos. A medida que estos agregados crecían, alcanzando tamaños de centímetros a metros, las colisiones continuaron. Los objetos más grandes comenzaron a tener una influencia gravitacional significativa sobre los más pequeños. La gravedad se convirtió en la fuerza dominante, atrayendo más material. Los pequeños agregados crecieron hasta convertirse en objetos del tamaño de kilómetros, conocidos como planetesimales. Estos eran los ladrillos básicos de la construcción planetaria. El disco protoplanetario se convirtió en un enjambre caótico de miles de millones de estos planetesimales, todos orbitando la joven estrella en la misma dirección general, la dirección de rotación del disco original, pero con órbitas ligeramente diferentes. Las colisiones se volvieron más violentas. Los planetesimales chocaban y se fusionaban, en un proceso llamado acreción. Los objetos más grandes crecían más rápido, ya que su mayor gravedad les permitía atraer material de una región más amplia. Con el tiempo, a través de millones de años de estas colisiones y fusiones, un pequeño número de cuerpos dominantes emergió de este enjambre. Estos eran los protoplanetas, objetos del tamaño de la Luna o Marte. La etapa final fue una fase de limpieza violenta. Estos protoplanetas masivos en órbitas ahora más estables barrieron gravitacionalmente el material restante en sus zonas orbitales. Experimentaron una serie de impactos gigantes finales, colisiones cataclísmicas que determinaron su tamaño final, su composición y, crucialmente, su estado de rotación final. En el sistema solar interior, dentro de la línea de congelación, este proceso formó los 4 planetas rocosos: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Estaban compuestos principalmente de los materiales refractarios, roca y metal, que podían sobrevivir al calor cerca del Sol. En el sistema solar exterior, más allá de la línea de congelación, el proceso fue similar pero a una escala mucho mayor. Los núcleos protoplanetarios que se formaron aquí no solo contenían roca y metal, sino también una gran cantidad de hielo. Al ser más masivos, debido a la abundancia de hielo, sus gravedades se volvieron lo suficientemente fuertes como para hacer algo que los planetas interiores no podían: capturar vastas cantidades del gas de hidrógeno y helio que aún quedaba en el disco protoplanetario. Estos núcleos helados se convirtieron en las semillas de los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, y los gigantes de hielo, Urano y Neptuno. Acumularon atmósferas masivas, convirtiéndose en los mundos dominantes del sistema solar exterior. Todo este proceso, desde las motas de polvo hasta los planetas gigantes, ocurrió dentro del disco protoplanetario giratorio. Por lo tanto, los planetas resultantes heredaron inevitablemente el momento angular de ese disco. Este legado se manifiesta de 2 maneras fundamentales en la arquitectura de nuestro sistema solar. El disco protoplanetario, esa estructura aplanada de gas y polvo que giraba alrededor del joven Sol, fue el crisol donde nacieron los planetas.
Fue una consecuencia directa de la conservación del momento angular durante el colapse de la nebulosa presolar, un depósito para el giro que no pudo ser contenido por la estrella central. El proceso de formación planetaria, comenzando con partículas de polvo que se pegaban, creciendo hasta convertirse en planetesimales del tamaño de kilómetros y culminando en protoplanetas masivos a través de colisiones y acreción, ocurrió enteramente dentro de este disco en rotación. Como resultado, los planetas que emergieron de este proceso heredaron inevitablemente el movimiento fundamental de su entorno natal. Este legado del disco protoplanetari se manifiesta de dos maneras cruciales y observables en la arquitectura de nuestro sistema solar actual: las órbitas de los planetas y su rotación sobre sus propios ejes. La primera manifestación es el movimiento orbital. Todos los 8 planetas de nuestro sistema solar, desde Mercurio hasta Neptuno, orbitan alrededor del Sol en la misma dirección general. Esta dirección, si se observa desde arriba del polo norte del Sol, es contraria a las agujas del reloj. Esta dirección compartida no es una coincidencia. Es una reliquia directa de la rotación original del disco protoplanetari. El disco giraba en sentido contrario a las agujas del reloj, y los planetas que se formaron dentro de él simplemente continuaron moviéndose en la dirección predominante del flujo de material que los creó. Además de compartir la misma dirección orbital, las órbitas de los planetas son notablemente coplanares. Yacen con pequeñas desviaciones aproximadamente en el mismo plano geométrico. Este plano, conocido como el plano de la eclíptica, definido por la órbita de la Tierra alrededor del Sol, es esencialmente el plano medio del disco protoplanetario original. Los planetas se formaron dentro de esa estructura aplanada y, por lo tanto, sus órbitas finales quedaron confinadas cerca de ese plano primordial. Las pequeñas inclinaciones orbitales que sí existen, Mercurio, por ejemplo, tiene una inclinación de unos 7 grados, son probablemente el resultado de perturbaciones gravitacionales posteriores y los violentos impactos finales que marcaron la formación planetaria. Finalmente, las órbitas de la mayoría de los planetas son casi circulares, no elipses muy alargadas. Esto también es una consecuencia de su formación dentro de un disco de gas. Mientras los planetesimales y protoplanetas crecían, interactuaban no solo gravitacionalmente entre sí, sino también con el gas remanente del disco. Este gas ejercía una sutil fuerza de arrastre que tendía a circularizar las órbitas, amortiguando las excentricidades y guiando a los planetas hacia trayectorias más estables y casi circulares. Por lo tanto, la imagen ordenada del sistema solar que aprendemos, planetas que se mueven en la misma dirección, en el mismo plano y en órbitas casi circulares, es una consecuencia directa de su nacimiento dentro de un disco giratorio, una estructura dictada por la conservación del momento angular. La segunda manifestación de este legado es la rotación de los planetas sobre sus propios ejes, lo que define la duración de su día. Al igual que la protoestrella central aceleró su giro al colapsar, los propios protoplanetas, al formarse por la acumulación de material en el disco giratorio, también adquirieron una rotación intrínseca. En el escenario más simple, a medida que los planetesimales colisionaban y se fusionaban para formar un protoplaneta, los impactos no ocurrían perfectamente de frente. Ocurrían desde diferentes ángulos. Sin embargo, dado que todo el material en el disco se movía en la misma dirección general, había una tendencia estadística a que los impactos golpearan un lado del protoplaneta en crecimiento con más frecuencia o con más fuerza que el otro. Esta asimetría neta en las colisiones impartiría un giro al planeta en formación. Y debido a que el material del disco orbitaba en sentido contrario a las agujas del reloj, el giro resultante natural para un planeta también sería en sentido contrario a las agujas del reloj si se ve desde arriba del polo norte del sistema solar. Esta dirección de rotación se llama prograda. De hecho, esto es lo que observamos. La mayoría de los planetas del sistema solar, incluyendo Mercurio, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Neptuno, giran sobre sus ejes en la misma dirección prograda, la misma dirección en la que orbitan al Sol. Sus días, aunque de duraciones muy diferentes, desde las 10 horas de Júpiter hasta las 24 horas de la Tierra y las casi 60 horas de Saturno, de Mercurio, son el resultado de este giro heredado. La inclinación del eje de rotación de cada planeta, la oblicuidad, también varía, desde la casi nula de Mercurio hasta los 23,5 grados de la Tierra y los 25 grados de Marte.
Se cree que estas inclinaciones son en gran medida el resultado de los impactos gigantes finales que ocurrieron durante la última etapa de la formación planetaria. Una colisión cataclísmica con un protoplaneta masivo podría haber volcado literalmente a un planeta joven, estableciendo la inclinación de su eje final. La hipótesis del impacto gigante para la formación de la luna de la Tierra, por ejemplo, también explica la inclinación axial de nuestro planeta. Por lo tanto, la conservación del momento angular, actuando a través del proceso de formación en un disco protoplanetario, explica no solo por qué los planetas orbitan como lo hacen, sino también por qué giran sobre sí mismos y por qué la mayoría lo hacen en la misma dirección general. Es un principio que unifica la arquitectura del sistema solar. Sin embargo, como ocurre a menudo en la naturaleza, hay excepciones. No todos los planetas siguen perfectamente esta regla de rotación prograda. Hay dos rebeldes notables en nuestro sistema solar cuyas extrañas rotaciones insinúan historias pasadas aún más violentas, eventos que fueron lo suficientemente poderosos como para anular la herencia ordenada del disco protoplanetario. La conservación del momento angular, aplicada al nacimiento de planetas dentro de un disco protoplanetario giratorio, explica elegantemente la arquitectura ordenada de nuestro sistema solar. Explica por qué todos los planetas orbitan al Sol en la misma dirección general, por qué lo hacen aproximadamente en el mismo plano, y por qué la mayoría de ellos también giran sobre sus propios ejes en esa misma dirección prograda, contraria a las agujas del reloj. Este patrón coherente es un testimonio poderoso del origen compartido de los planetas a partir de un único disco primordial. Sin embargo, el universo rara vez es perfectamente ordenado. La etapa final de la formación planetaria, marcada por colisiones caóticas entre protoplanetas masivos, fue un período de violencia extrema, y esta violencia dejó su huella en el sistema solar, creando dos notables excepciones a la regla del giro ordenado, dos planetas rebeldes, cuyas rotaciones extrañas insinúan historias pasadas de cataclismos cósmicos. El primer rebelde es Venus, el segundo planeta desde el Sol. Venus es, en muchos sentidos, el gemelo de la Tierra. Tiene un tamaño, una masa y una composición rocosa muy similares. Orbita al Sol en la misma dirección prograda que la Tierra y los demás planetas, y su órbita es casi perfectamente circular y se encuentra cerca del plano de la eclíptica. Sin embargo, cuando se trata de su rotación axial, Venus es espectacularmente diferente. Primero, su rotación es increíblemente lenta. Mientras que la Tierra completa una rotación en 24 horas y Marte en poco más de 24 horas, Venus tarda 243 días terrestres en girar una sola vez sobre su eje. Su día es más largo que su año. Venus tarda solo 225 días terrestres en completar una órbita alrededor del Sol. Segundo y aún más extraño, la dirección de su rotación es retrógrada. Gira hacia atrás, en el sentido de las agujas del reloj, si se ve desde arriba del polo norte del sistema solar, opuesto a la dirección en la que orbita al Sol y opuesto a la dirección en la que giran la mayoría de los demás planetas. Si uno pudiera pararse en la superficie de Venus, lo cual es imposible debido a sus temperaturas infernales y su presión aplastante, el Sol saldría por el oeste y se pondría por el este, y lo haría muy, muy lentamente. ¿Qué pudo haber causado esta rotación tan anómala? La explicación más aceptada involucra, una vez más, los impactos gigantes que dominaron la fase final de la formación planetaria. Una hipótesis sugiere que, en las etapas finales de su formación, el joven Venus sufrió una colisión cataclísmica con otro protoplaneta masivo, quizás del tamaño de la Tierra. Este impacto habría sido tan inmenso que no solo habría refundido el planeta, sino que también podría haber anulado por completo su rotación prograda original e impartido un nuevo giro en la dirección opuesta. Alternativamente, un impacto podría haber volcado al planeta casi 180 grados, de modo que ahora gira técnicamente en la dirección prograda, pero boca abajo, lo que parece una rotación retrógrada. Otra teoría, más reciente, sugiere que la rotación lenta y retrógrada de Venus podría no ser el resultado de un impacto primordial, sino un efecto evolutivo causado por su atmósfera extremadamente densa. Venus tiene la atmósfera más espesa de todos los planetas rocosos, unas 90 veces más masiva que la de la Tierra, compuesta principalmente de dióxido de carbono.
Esta atmósfera masiva está sujeta a fuertes mareas térmicas impulsadas por el Sol. El calentamiento solar crea protuberancias atmosféricas que son arrastradas por la lenta rotación del planeta. La interacción gravitacional entre estas protuberancias atmosféricas y el propio Sol, así como las interacciones de marea entre el planeta sólido y su atmósfera densa, podrían haber actuado como un freno increíblemente lento pero persistente durante miles de millones de años. Este freno podría haber ralentizado gradualmente la rotación prograda inicial de Venus hasta detenerla casi por completo, y luego, posiblemente, haberla invertido en la lenta deriva retrógrada que vemos hoy. La física exacta de estas interacciones de marea atmosférica sigue siendo un área activa de investigación. El segundo rebelde es Urano, el séptimo planeta desde el Sol. Como se describió en la exploración de la misión Voyager 2, Urano orbita al Sol en la dirección prograda y en el plano de la eclíptica, como se espera. Sin embargo, su rotación axial es única. Urano está tumbado de lado. Su eje de rotación tiene una inclinación extrema de 98 grados con respecto a su plano orbital, mientras que la Tierra tiene una inclinación de 23,5 grados, lo que nos da las estaciones. Urano esencialmente rueda alrededor del Sol sobre su costado. Esta inclinación extrema crea las estaciones más largas y extrañas del sistema solar, con cada polo experimentando 42 años de luz solar continua, seguidos de 42 años de oscuridad total. ¿Qué pudo haber inclinado a un planeta gigante de esta manera? A diferencia de Venus, donde las mareas atmosféricas podrían desempeñar un papel, la explicación predominante para la inclinación de Urano es casi universalmente aceptada como un impacto gigante primordial. Se cree que poco después de su formación, el joven Urano fue golpeado no solo una vez, sino quizás varias veces, por protoplanetas masivos. Una colisión particularmente violenta, quizás con un objeto del tamaño de la Tierra o incluso más grande, habría ocurrido en un ángulo oblicuo. Este impacto titánico habría transferido una cantidad colosal de momento angular al planeta, literalmente volcándolo sobre su costado y estableciendo su inclinación extrema. Esta hipótesis del impacto también ayuda a explicar otra rareza de Urano, su falta de calor interno significativo. A diferencia de Neptuno, que irradia más del doble de la energía que recibe del Sol, Urano está térmicamente muerto. Una colisión gigante que volcó al planeta también podría haber perturbado su interior de manera tan violenta que permitió que gran parte de su calor de formación primordial escapara rápidamente al espacio, dejándolo frío e inerte hoy en día. Además, se cree que los escombros de este impacto colosal podrían haber formado el sistema de anillos oscuros y las lunas heladas que orbitan a Urano precisamente alrededor de su ecuador inclinado, un legado directo del cataclismo que lo definió. Las extrañas rotaciones de Venus y Urano son, por tanto, valiosos recordatorios de que la formación de planetas no fue un proceso suave y ordenado. Aunque la conservación del momento angular en el disco protoplanetario estableció las reglas generales, órbitas coplanares, progradas y rotación prograda, la fase final fue una lotería violenta de colisiones gigantes. Estos eventos fortuitos y cataclísmicos tuvieron el poder de anular la herencia ordenada del disco, dando a cada planeta su personalidad rotacional única. El giro progrado es la norma, dictada por la conservación, pero las excepciones son testimonios de un pasado caótico. Este principio de herencia del momento angular no se detuvo en los planetas. Continuó operando a una escala aún menor, dando forma a los sistemas de lunas y anillos que los rodean. La conservación del momento angular es la ley invisible que esculpió el sistema solar. Dictó que los planetas se formaran dentro de un disco protoplanetario giratorio, heredando de él su movimiento orbital progrado, sus órbitas coplanares y, en la mayoría de los casos, su rotación axial prograda. Las excepciones, como la rotación retrógrada de Venus o la inclinación extrema de Urano, son testimonios de la violencia caótica de los impactos gigantes finales, eventos capaces de anular la herencia ordenada del disco. Pero este principio de formación dentro de un disco giratorio no se detuvo en los planetas. Continuó operando a una escala aún menor, dando forma a los intrincados sistemas de lunas y anillos que rodean a muchos de los planetas, especialmente a los gigantes gaseosos y de hielo. Cuando los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno,
se formaron en el sistema solar exterior, su inmensa gravedad les permitió acumular no solo núcleos de roca y hielo, sino también vastas envolturas de gas de hidrógeno y helio directamente de la nebulosa solar. Este proceso de acumulación, al igual que la formación de la propia estrella, fue un colapso gravitacional. Y al igual que la estrella, el material gaseoso que caía sobre el planeta gigante en crecimiento poseía momento angular. No todo este gas pudo caer directamente sobre el planeta. El gas con demasiado momento angular, en lugar de ser absorbido, se asentó en un disco que rodeaba el ecuador del planeta gigante en formación. Estos discos, análogos al disco protoplanetario que rodeaba al Sol, se conocen como discos circumplanetarios o subnebulae. Eran versiones en miniatura de la nebulosa solar, estructuras aplanadas de gas y polvo que giraban rápidamente alrededor de los jóvenes Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Dentro de estos discos circumplanetarios giratorios, el proceso de formación de satélites imitó al de la formación planetaria. Las partículas de polvo y hielo chocaron y se pegaron, formando satélitesimales. Estos satélitesimales colisionaron y se fusionaron por acreción, creciendo hasta convertirse en las lunas regulares que observamos hoy. Debido a que se formaron dentro de estos discos ecuatoriales giratorios, las lunas regulares heredaron las propiedades de su entorno natal. Es por eso que la mayoría de las lunas grandes de los planetas gigantes exhiben una arquitectura ordenada, similar a la del propio sistema solar. Orbitan a su planeta en la misma dirección en que el planeta gira sobre su eje. Sus órbitas son casi circulares, y sus órbitas se encuentran muy cerca del plano ecuatorial del planeta. El sistema de lunas galileanas de Júpiter, Io, Europa, Ganimedes y Calisto, es el ejemplo perfecto. Estas 4 grandes lunas se formaron dentro del disco circumplanetario de Júpiter y, por lo tanto, orbitan todas en su plano ecuatorial, en órbitas casi circulares y en la misma dirección prograda que la rotación de Júpiter. Son un minisistema solar, esculpido por las mismas leyes de conservación. Lo mismo ocurre con las lunas principales de Saturno, como Titán, Rea, Dione, y las de Urano, como Ariel, Umbriel, Titania o Verón, que también se formaron en discos y siguen estas reglas. Sin embargo, los planetas gigantes también poseen una segunda clase de satélites, las lunas irregulares. Estas son generalmente lunas mucho más pequeñas, con órbitas extrañas. Sus órbitas suelen ser muy excéntricas, es decir, muy elípticas, altamente inclinadas con respecto al ecuador del planeta, y a menudo son retrógradas, orbitando en la dirección opuesta a la rotación del planeta. Ejemplos incluyen las lunas exteriores de Júpiter, como Pasífae o Carmé, y la luna más grande de Neptuno, Tritón. Estas órbitas caóticas son la prueba de que las lunas irregulares no se formaron dentro del disco circumplanetario. Son objetos vagabundos, asteroides o cuerpos del cinturón de Kuiper, que se aventuraron demasiado cerca del planeta gigante en el pasado y fueron capturados por su inmensa gravedad. Al no haberse formado dentro del disco ordenado, sus órbitas no están restringidas por la conservación del momento angular de ese disco y, por lo tanto, pueden tener cualquier inclinación o dirección. Tritón, con su órbita retrógrada, es el ejemplo más espectacular de una captura de este tipo. Finalmente, el principio de conservación del momento angular también explica la existencia y la forma de los anillos planetarios. Los anillos, como los espectacularmente complejos de Saturno o los más tenues de Júpiter, Urano y Neptuno, son esencialmente discos extremos. Son colecciones de miles de millones de partículas de hielo y polvo que orbitan al planeta en un plano increíblemente delgado, a menudo de solo unas pocas decenas de metros de grosor vertical, pero que se extienden por cientos de miles de kilómetros radialmente. Los anillos se forman en una región particular alrededor de un planeta masivo, conocida como el límite de Roche. Dentro de este límite, las fuerzas de marea gravitacionales del planeta son tan fuertes que superan la autogravedad de cualquier objeto extenso. Esto significa que una luna grande no puede formarse dentro del límite de Roche. Las fuerzas de marea la desgarrarían. Del mismo modo, si una luna existente se aventura dentro del límite de Roche, será destruida por estas fuerzas.
Se cree que los anillos planetarios se originan a partir de material que se encontraba dentro de este límite. Podría ser el remante del disco circunplanetario original que nunca pudo unirse para formar una luna. O más probablemente podría ser el resultado de la destrucción de una luna helada preexistente, ya sea por una colisión catastrófica con un cometa o asteroide, o por haber cruzado el límite de Roche y haber sido desgarrada por las mareas. Una vez que este material, los fragmentos de la luna destruida o el material primordial, se encuentra orbitando dentro del límite de Roche, no puede volver a unirse para formar un cuerpo grande. En cambio, sufre el mismo proceso de aplanamiento que formó el disco galáctico y el disco protoplanetario. Las colisiones inelásticas entre las partículas del anillo disipan cualquier energía de movimiento vertical. Las partículas pierden su rebote y se asientan en el plano ecuatorial del planeta. Además, la conservación del momento angular dicta que, a medida que las partículas colisionan y se asientan en este plano, adoptan órbitas casi circulares. El resultado final es un disco extraordinariamente delgado y ancho, donde cada partícula orbita al planeta siguiendo las leyes de Kepler. Pero el conjunto forma la estructura majestuosa de los anillos. Son la manifestación más extrema de la materia forzada a un disco por la conservación del momento angular, en una región donde la gravedad impide la formación de lunas. Así, la misma ley física fundamental, la conservación del momento angular, opera jerárquicamente. Explica el giro y la forma de las galaxias, el giro de las estrellas, la arquitectura orbital de los planetas, la formación ordenada de las lunas regulares y la existencia aplanada de los anillos. Es la danza universal, repetida en todas las escalas. Pero ¿hasta dónde llega esta jerarquía? ¿Se aplica este principio incluso a los objetos más extremos y densos del cosmos? La ley de conservación del momento angular es una fuerza escultora que opera en todas las escalas del cosmos. Toma las semillas de giro primordiales y las amplifica a través del colapso gravitacional, dando forma a los discos galácticos, dictando la rotación de las estrellas, orquestando la danza orbital de los planetas y aplanando los sistemas de lunas y anillos. La jerarquía parece completa, pero ¿hasta dónde se extiende esta ley fundamental? Se aplica incluso en los dominios más extremos de la física, en los objetos donde la gravedad es tan abrumadora que ni siquiera la luz puede escapar. La respuesta es sí. Incluso los agujeros negros, los objetos más densos y misteriosos del universo, participan en la danza universal. Los agujeros negros giran. La rotación de un agujero negro no es una propiedad añadida o exótica, es una característica fundamental, heredada directamente del objeto que colapsó para formarlo. Consideremos la formación de un agujero negro de masa estelar. Comienza con una estrella muy masiva, quizás 20 o 30 veces la masa de nuestro Sol. Esta estrella, como todas las estrellas, se formó a partir del colapso de una nube de gas que poseía momento angular. Por lo tanto, la estrella masiva progenitora estaba girando sobre su eje durante toda su vida. Cuando esta estrella masiva agota su combustible nuclear, su núcleo colapsa catastróficamente bajo su propia gravedad. Si el núcleo es lo suficientemente masivo, superará la presión de degeneración de neutrones y continuará colapsando hacia un punto de densidad infinita, una singularidad, formando un agujero negro rodeado por un horizonte de sucesos. Ahora, apliquemos la ley de conservación del momento angular a este evento final. El núcleo de la estrella, antes del colapso, tenía un cierto tamaño, quizás miles de kilómetros de diámetro, y estaba girando con la estrella progenitora. Poseía una cantidad significativa de momento angular debido a su masa y rotación. A medida que el núcleo colapsa, su masa permanece constante, pero su tamaño disminuye de forma inimaginable. Pasa de miles de kilómetros a solo unos pocos kilómetros, la escala del radio de Schwarzschild, para un agujero negro de masa estelar. La contracción es extrema. Para conservar el momento angular inicial del núcleo, una disminución tan drástica en el radio debe ser compensada por un aumento igualmente drástico en la velocidad de giro. El agujero negro resultante hereda el momento angular del núcleo estelar, pero concentrado en un volumen increíblemente pequeño. El resultado es que el agujero negro nace girando a velocidades prodigiosas. Esto significa que la primera solución matemática para un agujero negro,
La solución estática y no giratoria de Karl Schwarzschild, aunque fundamental, no describe los agujeros negros que existen en el universo real. Los agujeros negros reales no son estáticos, son dinámicos. La solución matemática que describe un agujero negro en rotación fue encontrada mucho más tarde, en el año 1963, por el matemático neozelandés Roy Kerr. Se conoce como la métrica de Kerr. La solución de Kerr es mucho más compleja que la de Schwarzschild, pero describe con precisión la geometría del espacio-tiempo alrededor de una masa giratoria. Revela que un agujero negro en rotación tiene propiedades fundamentalmente diferentes a las de uno estático. Su singularidad no es un punto, sino un anillo, y posee no uno, sino dos horizontes de sucesos, un horizonte externo, el punto de no retorno, y un horizonte interno, el horizonte de Cauchy. Más importante aún, la solución de Kerr establece que la rotación, o más precisamente, el momento angular por unidad de masa, a menudo llamado el parámetro de spin A, es una propiedad fundamental de un agujero negro, tan fundamental como su masa. Un teorema famoso en la física de los agujeros negros, conocido como el teorema de no pelo, No Hair Theorem, postula que un agujero negro aislado en equilibrio se caracteriza completamente por solo tres propiedades observables externamente: su masa, su carga eléctrica, que se cree que es insignificante en los agujeros negros astrofísicos reales, y su momento angular, su giro. Toda la demás información sobre la estrella que colapsó, su composición química, su estructura interna, se pierde, tragada por el horizonte. Solo quedan estas tres cantidades fundamentales. El giro de un agujero negro no es una rotación suave como la de un planeta. Es una rotación del propio tejido del espacio-tiempo y puede alcanzar velocidades extremas. La relatividad general impone un límite superior a la rapidez con la que puede girar un agujero negro. Si girara demasiado rápido, su horizonte de sucesos desaparecería, revelando la singularidad desnuda al universo exterior, algo que la mayoría de los físicos creen que está prohibido por una ley cósmica llamada hipótesis de la censura cósmica. El límite máximo de giro corresponde a una velocidad en el ecuador del horizonte de sucesos que se acerca a la velocidad de la luz. Se cree que muchos agujeros negros astrofísicos, especialmente aquellos que han crecido acumulando materia de un disco circundante, que también tiene momento angular, giran cerca de este límite máximo. Esta rotación extrema tiene una consecuencia profunda y alucinante en el espacio-tiempo circundante, un efecto predicho por los físicos Joseph Lense y Hans Thirring en 1918, mucho antes de que se entendieran los agujeros negros. Se conoce como arrastre de marco, frame dragging, o el efecto Lense-Thirring. Un agujero negro en rotación no gira en el espacio-tiempo, arrastra el espacio-tiempo consigo. Imaginen una bola pesada girando en un recipiente de miel espesa. A medida que la bola gira, arrastra la miel circundante, creando un vórtice. Un agujero negro giratorio hace lo mismo con el tejido del espacio y el tiempo. Literalmente tuerce la geometría del universo a su alrededor. Este efecto es más fuerte cerca del agujero negro. Existe una región fuera del horizonte de sucesos externo, llamada la ergosfera, donde el arrastre del espacio-tiempo es tan intenso que nada puede permanecer quieto con respecto al universo distante. Dentro de la ergosfera, el propio espacio fluye alrededor del agujero negro a una velocidad superior a la de la luz local, aunque nada se mueve más rápido que la luz a través del espacio local. Cualquier objeto dentro de la ergosfera, incluso si enciende sus motores de cohete para intentar permanecer quieto, es forzado a corrotar con el agujero negro. Es como estar atrapado en un torbellino del que no se puede escapar sin ser arrastrado. La ergosfera es una región fascinante porque teóricamente permite la extracción de energía del propio agujero negro giratorio, un proceso concebido por Roger Penrose. La evidencia observacional del giro de los agujeros negros es indirecta pero sólida. Los astrónomos pueden inferir el giro observando la forma y el espectro de la luz emitida por los discos de acreción de gas caliente que orbitan alrededor de los agujeros negros. El giro del agujero negro afecta la órbita estable más interna posible para el gas, y esto, a su vez, afecta la temperatura y el ensanchamiento Doppler de las líneas espectrales emitidas por el disco.
Las ondas gravitacionales detectadas por observatorios como LIGO y Virgo, provenientes de la fusión de agujeros negros binarios, también contienen información detallada sobre las masas y los giros de los agujeros negros progenitores. Los datos hasta ahora confirman que los agujeros negros astrofísicos giran, y a menudo lo hacen muy rápidamente. Por lo tanto, incluso en estos objetos definitivos, donde la gravedad aplasta la materia hasta convertirla en singularidades y deforma el tiempo hasta detenerlo, la ley fundamental persiste. El giro está presente. El momento angular se conserva. El agujero negro giratorio es el último eslabón de la cadena, llevando consigo el recuerdo del giro de la estrella que murió, un giro que a su vez fue heredado de la nube molecular, que lo heredó de la galaxia, que lo heredó de las condiciones primordiales del propio universo. La danza es verdaderamente universal. La conservación del momento angular, actuando inexorablemente desde las escalas primordiales hasta los confines de los agujeros negros, es la ley física que impulsa la danza universal. Pero, ¿cómo saben los científicos que todo esto es cierto? ¿Cómo pueden medir el giro de objetos que están a miles, millones o incluso miles de millones de años luz de distancia? La evidencia de esta rotación omnipresente no proviene de una sola técnica, sino de una multitud de métodos observacionales ingeniosos, cada uno adaptado a la escala y la naturaleza del objeto estudiado. A las escalas más grandes, la rotación de las galaxias espirales se mide principalmente utilizando el efecto Doppler en la luz que emiten. Cuando una galaxia espiral se observa de canto o inclinada con respecto a nuestra línea de visión, un lado del disco galáctico estará girando hacia nosotros, mientras que el otro lado estará girando alejándose de nosotros. La luz de las estrellas y el gas en el lado que se acerca se comprime ligeramente, desplazando sus longitudes de onda hacia el extremo azul del espectro, corrimiento al azul o blue shift. La luz del lado que se aleja se estira, desplazando sus longitudes de onda hacia el extremo rojo, corrimiento al rojo o red shift. Los astrónomos utilizan espectrógrafos para descomponer la luz de la galaxia en sus colores constituyentes, revelando líneas espectrales específicas, huellas dactilares de los elementos químicos presentes. Al medir el desplazamiento Doppler de estas líneas a lo largo del disco de la galaxia, pueden trazar un mapa detallado de su velocidad de rotación en función de la distancia al centro. Fue precisamente este método el que llevó a Vera Rubin al descubrimiento de la materia oscura, al encontrar que las curvas de rotación de las galaxias eran planas, indicando una masa invisible. Para las galaxias elípticas, que tienen menos gas y polvo y a menudo un giro menos organizado, medir la rotación es más difícil, pero se puede hacer analizando el ensanchamiento Doppler promedio de las líneas espectrales de sus estrellas. A escala estelar, la rotación de nuestro propio Sol se mide más directamente, como se mencionó, rastreando el movimiento de las manchas solares a través de su disco visible. Para otras estrellas, que aparecen solo como puntos de luz incluso en los telescopios más potentes, el método principal vuelve a ser el ensanchamiento Doppler de sus líneas espectrales. Una estrella que no gira presenta líneas espectrales nítidas y delgadas. Una estrella que gira rápidamente presenta líneas espectrales anchas y difusas. Esto se debe a que la luz que recibimos es una mezcla de la luz del lado que se acerca, corrida al azul, y la luz del lado que se aleja, corrida al rojo. La combinación de estos desplazamientos opuestos embadurna o ensancha las líneas. Cuanto más rápido gira la estrella, mayor es el ensanchamiento, lo que permite a los astrónomos estimar su velocidad de rotación ecuatorial. Técnicas más avanzadas como la interferometría o el estudio de las pulsaciones estelares, asterosismología, pueden proporcionar información aún más detallada sobre la rotación estelar, incluyendo su inclinación y rotación diferencial. Para los planetas dentro de nuestro sistema solar, la rotación se puede medir de varias maneras. Para los planetas con superficies sólidas y características visibles, como Marte, se puede rastrear el movimiento de montañas, cráteres o casquetes polares a medida que el planeta gira. Para los planetas con atmósferas nubosas, como Júpiter o Venus, se puede rastrear el movimiento de las características de las nubes, tormentas, bandas, utilizando telescopios o naves espaciales. Además, las señales de radar enviadas desde la Tierra o desde orbitadores pueden rebotar en la superficie del planeta.
El ensanchamiento Doppler de la señal de radar reflejada revela directamente la velocidad de rotación del planeta. Para los exoplanetas, planetas que orbitan otras estrellas, medir la rotación es extremadamente difícil, ya que no podemos resolver sus superficies. Sin embargo, se están desarrollando técnicas. Una de ellas implica observar cómo cambia el brillo del planeta a medida que gira, si tiene características superficiales o nubosas irregulares que reflejen la luz de manera diferente. Otra técnica, aplicable a planetas gigantes calientes que pasan muy cerca de su estrella, busca detectar el sutil ensanchamiento Doppler en las líneas espectrales de la atmósfera del planeta durante un tránsito. Incluso el giro de los agujeros negros, objetos que no emiten luz propia, puede inferirse indirectamente. Como se mencionó, el giro de un agujero negro afecta la estructura del disco de acreción de gas caliente que lo rodea. El giro arrastra el espacio-tiempo, permitiendo que el gas orbite de forma estable más cerca del horizonte de sucesos. Esto afecta la temperatura máxima alcanzada por el gas y, lo que es más importante, la forma de las líneas espectrales emitidas por el gas, en particular, las líneas de emisión de hierro. El campo gravitatorio extremo y el movimiento relativista cerca de un agujero negro giratorio distorsionan estas líneas de una manera característica, perfil de línea relativista asimétrico. Al modelar esta forma distorsionada, los astrónomos pueden estimar el parámetro de spin del agujero negro. Además, las ondas gravitacionales emitidas durante la fusión de dos agujeros negros contienen información codificada sobre los giros de los agujeros negros individuales antes de la fusión. A través de esta batería de técnicas aplicadas a objetos de todas las escalas, los astrónomos han construido una imagen coherente. Desde los planetas hasta los cuásares, pasando por las estrellas y las galaxias, el giro no es la excepción, es la regla. La evidencia universal es abrumadora. El cosmos está imbuido de momento angular, un legado de sus condiciones iniciales y la consecuencia inevitable de la ley física más elegante que lo gobierna. La evidencia observacional es inequívoca. A través de todas las escalas, desde los planetas que giran sobre sus ejes hasta los vastos discos galácticos y los propios agujeros negros que arrastran el espacio-tiempo, el universo está imbuido de rotación. Esta danza cósmica, medida a través del efecto Doppler, el movimiento de las manchas solares, las señales de radar y las sutiles distorsiones en la luz de los discos de acreción, no es una serie de coincidencias aisladas. Es la manifestación visible de una ley física fundamental que actúa sobre el proceso universal de formación de estructuras. El giro que observamos no es una propiedad añadida al cosmos, es una propiedad heredada y amplificada. El origen se remonta a las condiciones iniciales del universo. Las nubes primordiales de gas y polvo que llenaban el espacio después del Big Bang no estaban en un estado de quietud perfecta. Poseían movimientos internos minúsculos, fluctuaciones cuánticas estiradas a escalas macroscópicas, turbulencias residuales y, lo más importante, estaban sujetas a los torques de marea gravitacionales de las estructuras circundantes. Estos efectos combinados aseguraron que cada región del espacio destinada a colapsar poseyera una cantidad inicial, aunque infinitesimal, de momento angular. Una vez que esta semilla de giro existía, la ley de conservación del momento angular tomó el control. Esta ley, una de las más fundamentales de la física, se deriva de la simetría rotacional del propio espacio. Las leyes de la naturaleza no dependen de la dirección en la que se mire. Dicta que el momento angular total de un sistema aislado debe permanecer constante si no actúan torques externos. El segundo ingrediente clave fue el motor de la formación de estructuras, el colapso gravitacional. La gravedad, al ser una fuerza central que tira directamente hacia el centro de masa, no aplica un torque externo neto sobre una nube que colapsa. Permite que la nube se contraiga drásticamente, pero exige que su momento angular inicial se conserve. La combinación de estos dos factores es la receta para el giro universal. A medida que la gravedad hacía que las vastas y difusas nubes primordiales se contrajeran, disminuyendo su radio, la conservación del momento angular las obligaba a girar más rápido para mantener constante su cantidad de giro. Este efecto de aceleración por contracción
análogo al de una patinadora que gira más rápido al encoger sus brazos, amplificó exponencialmente las lentísimas rotaciones iniciales hasta las velocidades que observamos hoy. Además, este proceso dictó la forma de las estructuras resultantes. El colapso de un sistema giratorio de gas que puede colisionar y disipar energía conduce naturalmente a la formación de discos aplanados, ya que la materia pierde su energía de movimiento perpendicular al plano de rotación y se asienta en órbitas sostenidas por el momento angular. Esto explica la forma de las galaxias espirales, los discos protoplanetarios alrededor de las estrellas jóvenes, los sistemas ordenados de lunas regulares y los anillos planetarios. La rotación observada en el universo no es, por tanto, un misterio añadido. Es una consecuencia directa e inevitable de las leyes fundamentales de la física aplicadas al proceso de cómo la materia se organiza bajo la influencia de la gravedad. Es un testimonio de un universo que nació en un estado de casi perfecta uniformidad, pero cuyas minúsculas imperfecciones iniciales, al ser procesadas por la gravedad y la conservación del momento angular, florecieron en la compleja y dinámica danza de estructuras giratorias que vemos a nuestro alrededor. El giro es el recuerdo persistente del origen del cosmos. Bloque 17. Conclusión. La danza incesante. La exploración de la pregunta fundamental, ¿por qué todo en el universo está girando?, nos lleva a una conclusión de profunda simplicidad y elegancia cósmica. La rotación que observamos a nuestro alrededor, una característica tan omnipresente que a menudo se da por sentada, no es un conjunto de fenómenos aislados ni una coincidencia fortuita. Desde el lento giro del planeta Venus, que rota hacia atrás en una danza que dura más que su año, hasta la majestuosa espiral de la galaxia de Andrómeda, que completa una vuelta cada 250 millones de años, y llegando hasta el arrastre vertiginoso del propio espacio-tiempo alrededor de un agujero negro supermasivo, que gira a casi la velocidad de la luz, cada instancia de rotación es un eco, una manifestación local de una única ley física universal, actuando sobre la materia a medida que el cosmos tomaba forma. Es la conservación del momento angular dirigiendo la coreografía de la gravedad. El universo no nació en un estado de perfecta inmovilidad. Las leyes de la física cuántica, que gobiernan el reino subatómico, dictan que incluso el vacío está lleno de fluctuaciones energéticas. Estas fluctuaciones primordiales, amplificadas a escalas cosmológicas por el periodo hipotético de inflación ultrarrápida justo después del Big Bang, aseguraron que el universo primitivo, aunque increíblemente uniforme en promedio, estuviera imbuido de minúsculas irregularidades. Estas imperfecciones, sumadas a la turbulencia inherente de un plasma en expansión y enfriamiento, y a las sutiles pero persistentes fuerzas de marea gravitacionales ejercidas entre las regiones de sobredensidad, destinadas a convertirse en cúmulos de galaxias, garantizaron que las vastas nubes primordiales de hidrógeno y helio poseyeran una semilla inicial de momento angular. Era un giro infinitesimal, casi nulo en comparación con la inmensidad de las nubes, pero era el ingrediente crucial que rompía la simetría estática. Una vez presente esta semilla, la gravedad, la fuerza escultora dominante del cosmos, entró en juego. Al ser una fuerza central, la atracción gravitacional dentro de una nube en colapso tira directamente hacia el centro de masa, sin aplicar una fuerza de torsión externa neta. Esto creó las condiciones perfectas para que la ley de conservación del momento angular dictara el resultado. Esta ley, nacida de la profunda simetría rotacional del espacio mismo, exige que la cantidad de giro total de un sistema aislado permanezca inalterada. La gravedad proporcionó la contracción. Hizo que las nubes difusas que se extendían por millones de años luz se encogieran para formar galaxias, estrellas y discos planetarios. A medida que el radio de estas estructuras disminuía drásticamente, la conservación del momento angular exigía una compensación igualmente drástica. La velocidad de giro tenía que aumentar exponencialmente. La lenta deriva inicial se transformó en una rotación rápida y organizada. El universo, al contraerse bajo la gravedad, se aceleró en una danza incesante, como la patinadora cósmica encogiendo sus brazos. Este proceso no solo creó la rotación, sino que también esculpió la forma. La materia ordinaria, el gas, a diferencia de la materia oscura, puede colisionar e irradiar energía. En una nube giratoria en colapso,
Estas colisiones disipan eficientemente la energía del movimiento perpendicular al plano de rotación. El gas pierde su esponjosidad vertical y se asienta en discos aplanados, estructuras donde el soporte contra la gravedad lo proporciona el momento angular orbital. Las galaxias espirales, los discos protoplanetarios donde nacen los planetas, los sistemas ordenados de lunas regulares que orbitan en el ecuador de los gigantes gaseosos y los delicados anillos planetarios son todos testimonios de esta física fundamental. Son la forma natural de equilibrio para la materia bariónica giratoria. El giro, por lo tanto, se hereda en cascada a través de las escalas cósmicas. El momento angular primordial de las primeras fluctuaciones se transfiere a las protogalaxias. El giro de las galaxias se transfiere a las nubes moleculares gigantes dentro de ellas. El giro de esas nubes se transfiere a las estrellas que nacen de su colapso. Y el momento angular sobrante de la formación estelar se deposita en los discos protoplanetarios, que a su vez lo transfieren a los planetas y lunas que se forman dentro de ellos. Incluso el colapso final de una estrella masiva transfiere su momento angular al agujero negro resultante, haciéndolo girar a velocidades relativistas. Es una cadena ininterrumpida, un legado cinético que fluye desde el Big Bang hasta el presente. La comprensión de esta conexión fundamental proporciona una profunda sensación de orden dentro del aparente caos del cosmos. El universo no es una colección aleatoria de objetos que simplemente giran porque sí. Está imbuido de un movimiento coherente, una danza intrincada pero gobernada por una ley elegante y universal. Cada giro es un recuerdo del origen, una firma de las fuerzas que dieron forma a la realidad. La calma se encuentra en reconocer esta armonía subyacente. El hecho de que todo gire no es un enigma desconcertante que exige una explicación complicada. Es una consecuencia natural, casi inevitable, de las leyes fundamentales de la física actuando sobre las condiciones iniciales del universo. Es una resonancia silenciosa que impregna todo el espacio y el tiempo. Una danza incesante que comenzó con el primer instante y continuará mientras el universo exista. Es la música silenciosa del cosmos, una coreografía dictada por la conservación del momento angular.